Didáctica de la creación escénica. Bien, para hablar de la didáctica de la creación escénica, vamos a referirnos a cada uno de sus conceptos. Empezaremos por definir qué es la didáctica, que se entiende como el arte de enseñar. Es una disciplina de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. Esta palabra proviene del griego didactos, que significa aquello que es perteneciente o relativo a la enseñanza. Continuamos con ¿qué es la creación? Se entiende por creación la acción y efecto de inventar, establecer o instituir algo que anteriormente no existía ni posee antecedentes. La palabra creación se deriva del latín creatio. ¿Pero qué es la escena? Una escena en el ámbito de la composición dramática o literaria y las artes escénicas en general es una unidad de acción como subdivisión de una obra dramática y más específicamente de un acto, pudiendo considerarse en teatro, ópera, cine, etc. la división más pequeña. Pero ahora bien, ¿qué pasa si unimos didáctica, creación y escena? Le vamos a dar el significado a la didáctica de la creación escénica. Puede que sea muy difícil de entender en un principio, pero como ya tenemos cada uno de los conceptos definidos, creo que va a ser mucho más fácil. Pongamos un ejemplo. Veamos a este grupo de teatro, el cual se dedica a presentarse en unos grandes teatros, presenta obras muy famosas y también de su creación, es a lo que más se dedica, a crear obras. Este grupo de teatro, ¿cómo hará para crear esas obras? ¿Qué didácticas implementan para la creación? ¿Qué es lo primero que piensan para hacer una creación? Ahora bien, si llega un nuevo miembro o ingresa un nuevo compañero a ese equipo de teatro, ¿cómo hacen para que él se sienta cómodo con esas creaciones que ellos aplican? ¿Cómo se las enseñan? Estas son preguntas que nos pueden llevar a conocer un poco más de fondo el significado de didáctica de la creación escénica, porque no solo los grupos de teatro lo implementan, sino también en las escuelas de teatro, donde salen universitarios, formadores artistas que aplican el teatro y lo aplican con estudiantes en los colegios. Debemos tener presente que para la creación y producción artística se debe tener un contexto social, un eje que plantear y con el que se va a difundir esta creación, que también va a dar enseñanzas o va a dar críticas sociales. Entonces, la didáctica la podemos ver inmersa en esa producción artística, en cómo se percibe y se analizan cada uno de los valores teatrales que va a tener esta creación, qué objetivo va a tener y cómo lo aplicamos, es decir, cómo aprendemos a crear teatros y escenas, no solo escenas, sino también un poco más de creaciones culturales y artísticas que también hacen parte de lo escénico. Teniendo como base la estructura que nos permite conocer la didáctica de usar herramientas y distintas maneras de enseñar, la creación escénica se convertiría entonces en un modelo de seguir pasos para crear una puesta escénica, no solo para teatros y grupos como hacíamos en el ejemplo, sino también para crear puestas escénicas en colegios, en eventos y demás, creando un modelo de cómo va a ser esa creación, qué pasos vamos a seguir, qué contexto le vamos a dar, hacia dónde lo vamos a enfocar y así resultaremos teniendo un gran producto. Bien, y finalmente podemos concluir que la didáctica
en la creación escénica es muy importante para el proceso de toda puesta escénica, de todo proyecto que se piensa llevar a cabo y se piensa mostrar, porque creando métodos y herramientas para enseñar y crear escénicamente, haremos grandes puestas de escena que lograrán tener grande cabida en muchos lugares. Así entendemos que la didáctica de la creación se hace indispensable en la escena, se hace indispensable para planificar y fomentar la creación de la propia creatividad.